En este episodio 6 de este viaje realizado en Latinoamérica y el Caribe, pudimos compartir con Alfredo Robles un par de jornadas en Cuenca, Ecuador. Él es agrónomo y bueno, ha desarrollado experiencias periurbanas cerca de Cuenca y cómo logró ir vinculando con la agroecología, ¿no? Y como una transición hacia procesos agroecológicos. Martín Vilela, él es de Samaipata, también hermosa pareja, ¿no? Con su compañera Nathalie. Viven en una zona alta de Samaipata y hace una reflexión, comenta los conflictos que existen hoy en Bolivia en el tema de la distribución de la tierra y el proceso de concentración y su historia, ¿no? Como los grandes latifundios. Y también en las últimas décadas con el avance sojero y cómo se van dando conflictos del avance de la soja entre campesinos e indígenas y la tenencia de la tierra. Y hablando de la tierra, en este episodio terminamos conversando con Paul Tierra, ese es su apellido. Él está en un cantón que se llama el Guano de Chimborazo, cerca de Riobamba, en Ecuador. Y bueno, también compartimos con su familia una comida, una jornada. Es un antropólogo que reflexiona sobre este concepto de descolonización y cómo se relaciona su comunidad runa con este concepto. América es el territorio mestizo, son las venas abiertas y la América profunda. Es ese pulso de la unidad diversa, nuestra América. Senderos de reexistencia, experiencias de construcciones comunitarias, la construcción colectiva de la autonomía alimentaria en nuestro continente. Vamos a conversar aquí en Cuenca, en Ecuador, con el ingeniero Alfredo Robles, que con mucha amabilidad nos ha recibido y nos ha permitido conocer diferentes experiencias. Así que, Alfredo, te agradecemos mucho el ratito y, bueno, cuéntanos un poco la historia, no tanto tu historia personal como profesional, sino la historia, cómo te fuiste vinculando con la agroecología y con diferentes grupos de urbanos y periurbanos aquí en Cuenca, ¿no? Muchas gracias, Ana, por este conversatorio. Es un gusto poder compartir unas pequeñas experiencias. Como ejemplo de la vinculación a la agroecología es aprovechar espacios que la sociedad te requiere. En mi barrio, en mi comunidad, desde la iglesia nos pidieron que aportemos con unos talleres de capacitación sobre el cuidado del medio ambiente. Pero el requisito era desde la iglesia basarnos en la encíclica Laudato Si del Papa Francisco, ya hoy fallecido. Entonces hicimos esa actividad por unas 3 ocasiones, unos 3 días que hicimos este taller, y las personas que participaron de esto, mayoritariamente mujeres, unas 20 mujeres, unos 5 varones, más o menos, que estaban permanentes en este tallercito, tuvieron la iniciativa de que les apoyara con algo más de capacitación luego de este taller. Y de ahí nace la posibilidad de que generemos agricultura urbana, periurbana, y darles unas bases de conocimiento de la posibilidad de hacer una economía, de hacer una agricultura, de hacer una propuesta diferente a través de la agroecología. Iniciamos con unos pequeños iniciativas de macetocultura, de utilizar las terrazas, de utilizar los parqueaderos, los patios. Y fue muy bonito porque en este proceso logramos hacer un día de finalización con una exhibición de los productos y de los trabajos elaborados en este proceso, en este transitar de taller, que fueron unos 3 meses. Entonces, en 3 meses tuvimos ya unos bonitos proyectos que se presentó como exhibición y como finalización del curso, y fue todo un éxito. Tal es así que varias personas que se articularon en este taller tuvieron la motivación de continuar en la agroecología y de vincularse a proyectos y propuestas de comercialización. Hoy tenemos compañeros que están en las ferias agroecológicas
Hoy tenemos compañeros que están en las fincas agroecológicas, en el interaprendizaje de agroecología, y estamos articulados ya con otras organizaciones, con otras estructuras de redes a nivel local, a nivel nacional y a nivel internacional. A nivel local conformamos algunas redes de productores agroecológicos. Una de ellas es la Red Comunitaria Agroecológica de Molleturo, que es un territorio solidario, un territorio asociativo que tiene unos circuitos económicos solidarios y están articulados también con estos proyectos de acá del periurbano de Cuenca. Son parte de esta vinculación, y todos los que estamos acá estamos vinculados con el Colectivo Agroecológico del Ecuador, que es a nivel nacional, y esto es importante porque se va generando ya una sociedad agroecológica, una sociedad solidaria, en donde nos complementamos, donde nos integramos, donde nos reconocemos y nos fortalecemos. Y algo más importante de esto, que la Red Comunitaria Agroecológica de Molleturo también es parte de RIPES, es la Red Intercontinental de Promoción a la Economía Social y Solidaria, que es una red que está a nivel de todo el mundo, digamos. Nuestra red RIPES-LAC es a nivel de Latinoamérica y estamos desde México hasta Chile, unidos a través de RIPES-LAC. Está también Argentina, está Brasil. En Argentina el compañero Gustavo es uno de los referentes de la agroecología. Está Cuba, está Haití, está Venezuela, está Bolivia, Perú. Estamos articulados con Uruguay. Entonces, esta propuesta de vinculación, de articulación, nos ha generado posibilidades de hablar de esta nueva forma de hacer economía, una economía solidaria, una alternativa al capital, y todo esto siempre con un eje principal que es la agroecología y la soberanía alimentaria, la defensa de los territorios, la defensa de la semilla, el cuidado del agua, y siempre haciendo una incidencia de resistencia ante la minería y el extractivismo. Entonces, todos estos enfoques nos dan una posibilidad de articularnos, una posibilidad de fortalecernos y una posibilidad de luchar juntos. Bueno, creo que podemos seguir conversando. Te invitamos a un próximo bloque y nos vas contando concretamente cómo se construye esta red, ¿no? En el día a día, en el cotidiano. Senderos de reexistencia, voces que alimentan nuestra América. Bueno, estamos conversando con Martín Vilela aquí en Samaipata y bueno, queremos que nos cuentes un poco esta historia de cómo se fue distribuyendo el tema de la tierra en Bolivia y digamos la aparición de la soja, ¿no? Pensando en Argentina, más de 20 millones de hectáreas de soja, y qué está pasando, digamos, con los movimientos más de la agricultura familiar, campesina, indígena. En principio te agradecemos y sé que es un tema largo y muy delicado, pero bueno, brevemente si nos puedes mostrar un poco alguna tendencia. Claro que sí. Bueno, es un tema complejo y honestamente no soy un experto en el tema, pero sí con el conocimiento parcial que tengo por el trabajo que he realizado en el país, puedo decirte que pues toda la industria de la soya, el sorgo y la caña particularmente ha tenido un impulso muy enérgico en el país los últimos 25 años y particularmente los últimos 15, 20 años en el país, ¿no? Han gozado de muchísimos beneficios por parte de políticas estatales, desde subvención de combustibles, eliminación de obligaciones impositivas, subvención a las importaciones de insumos, etcétera, etcétera, ¿no? Incluso pago de regalías muy bajas que no benefician al país, destruyen los ecosistemas y benefician particularmente a lo que se ha convertido ya en una oligarquía agroindustrial en el país muy poderosa, ¿no? Los estudios han mostrado que gran parte de las ganancias de la exportación de esta producción agroindustrial no llega ni siquiera, no retorna al país, sino que estas familias, los dueños de estas grandes industrias, se hacen pagar cuentas en el extranjero. Entonces eso se ha convertido en un problema muy grande. El avance de la agroindustria en los bosques tropicales de Bolivia ha sido brutal. Los bosques secos del el Chaco, la Chiquitanía o la Amazonía, hay el mismo fenómeno, ¿no? En los últimos años, además, el impulso a la industria ganadera en gran escala, ¿no? Y hay datos que son espeluznantes, como por ejemplo el compromiso que hizo Evo con el gobierno de China para incrementar la producción ganadera para la exportación de carne a China.
Los datos desde hace unos años, que no los veo actualizados, pero hasta hace unos años, el 80%, más del 80% del territorio cultivable del país, de las unidades agropecuarias del país, le pertenecían a solamente el 3% de los agricultores. Es decir, que hay un 3% de grandes empresarios que detentan la mayor cantidad de tierras en el país. Por otro lado, tú tienes una muy grande y robusta, si se quiere, producción agrícola campesina, indígena campesina, de pequeña escala, ¿no? Aquí se llama mucho el minifundio, ¿no? Que son pequeñas parcelas que han sido distribuidas después de la Revolución del 52 con la reforma agraria a las familias campesinas indígenas del país. Pero después de ya varias décadas, las nuevas generaciones se han quedado sin tierra. Entonces esto ha generado otro fenómeno, que son campesinos que migran a otros territorios, a otros pisos ecológicos, y ellos hace unos años se llamaban la Confederación de Campesinos Colonizadores de Bolivia y después cambiaron el nombre a los Campesinos Interculturales de Bolivia. Y estos son campesinos que van a nuevos territorios, particularmente de zonas áridas, montañosas y frías del altiplano, hacia el oriente boliviano, donde están los bosques tropicales, a adquirir tierras en algunos casos y aplicar técnicas agrícolas que no son amigables, ¿no? Porque hacen un desmonte, quitan todos los árboles, toda la biodiversidad y ponen monocultivos, ¿no? Porque esa es una forma muy común de producir en las zonas áridas también. Entonces, esto genera un nuevo problema, ¿no? Es que no hay, digamos, una introducción a las necesidades o a la forma de producción amazónica, ¿no? Si se quiere, amazónica, tropical, de bosque, ¿no? Entonces, esto también se ha convertido en un problema. Los incendios el año pasado, los incendios en Bolivia, quemaron más de 12 millones de hectáreas de territorio entre bosque, pastizales, etcétera, etcétera. Una gran mayoría de estos incendios han sido provocados justamente por estos grandes terratenientes, pero la otra parte también por estos pequeños agricultores, ¿no? Que necesitan, entre comillas, limpiar los territorios para poder sembrar, ¿no? Y normalmente son monocultivos. Quizás ahí, digamos, qué conflictos hay, ¿no? Entre los indígenas de estos territorios y esta aparición de estos campesinos o nuevos campesinos. Claro. Esta necesidad de nuevas tierras para el campesinado boliviano ha generado también un escenario de conflicto con comunidades indígenas. Y hay una diferenciación entre comunidades campesinas e indígenas, porque las comunidades campesinas normalmente son comunidades de muchos pequeños productores que son dueños de tierra, de pedazos de tierra, de parcelas de tierra que se organizan en una comunidad y eso es lo que conforma esa comunidad. En cambio, las comunidades indígenas tienen como reconocimiento jurídico un territorio asignado. Entonces, las familias indígenas no tienen una propiedad privada, sino que la comunidad protege un territorio y normalmente esos son territorios muy grandes. Muchas veces territorios que están dentro de incluso áreas naturales, parques naturales, reservas naturales, y el conflicto se da en que los campesinos que no tienen tierra están exigiendo y en algunos casos presionando y en algunos casos desplazando a los indígenas bajo el argumento de que los indígenas tienen mucho territorio que no utilizan y que ellos son campesinos que no tienen tierra y que necesitan y que pueden producir en esas tierras. Ahora, perdón, tienen, por ejemplo, ahora en Argentina lo que está pasando es que están considerando a los pueblos indígenas que no tienen título de propiedad comunitaria, que son usurpadores. Eso es muy complicado porque el propio gobierno ha estado tratando de modificar ya el gobierno, distintas instancias de gobiernos departamentales, municipales y nacional, cambiando los usos de suelo, ampliando, digamos, o incluso asignando tierras fiscales a estos campesinos. Entonces es complejo porque sí, en un sentido, en algunos casos hay algún tipo de usurpación y muchísima presión de desplazamiento, digamos, de comunidades indígenas, pero jurídicamente creo que no podría decirse que eso es una usurpación, ¿no? Hay un conflicto, hay una tensión por la tierra, claramente, en un escenario político que es muy complicado, ¿no? Que es un gobierno de origen campesino y que de alguna forma ha abierto el espacio a avivar este conflicto territorial. ¿Y cómo juega el tema, digamos, uno piensa en Bolivia o Colombia, ¿no? ¿Cómo juega el tema cocalero en todo esto?
Bueno, en Bolivia, a diferencia de otros países, en Bolivia existe un consumo tradicional muy amplio, ¿no? Una gran parte de la población aculica, piccha, que es mastica coca, de manera diaria, ¿no? Entonces hay un consumo reconocido, tradicional, y por lo tanto también hay áreas de producción tradicional legal, ¿no? De la hoja de coca. Y la hoja de coca tiene un fenómeno económico muy, muy fuerte, y es que es un producto agrícola que está en el limbo entre lo legal y lo ilícito. Entonces el precio de la producción es muy alta, incluso para el consumo legal, si se quiere, ¿no? Entonces muchos campesinos están impulsados a migrar hacia el cultivo de la coca, y el cultivo de la coca hoy se está convirtiendo en un conflicto o en un problema ambiental, porque se están destrozando bosques de montaña para poner un monocultivo de coca con alta utilización de agrotóxicos, ¿no? Entonces ese es uno de los conflictos más grandes que impulsa, y es un tema simplemente de mercado. Es un cultivo que da un rendimiento económico mucho más alto que cualquier otro cultivo tradicional. Entonces allí es donde vemos un poco el conflicto, y probablemente claramente en las estadísticas, solo tenemos estadísticas, ningún dato concreto en Bolivia, pero sí hay una gran parte de esta producción que está destinada a actividades ilícitas, que no está calculado, pero que al estar mezclado dentro de las organizaciones campesinas que son parte de esta producción cocalera, yo creo que eso hace que Bolivia no estalle en una ola de violencia como en Colombia, por ejemplo, ¿no? Sino que más bien existen estos organismos de control social campesino tradicional, ¿no? ¿Cuál es la perspectiva, ¿no?, frente a un avance de la derecha y de neocolonialismo en toda Latinoamérica? Bueno, mi visión es probablemente un poquito pesimista, en el sentido de que desafortunadamente yo siento que Bolivia, digamos, perdió un poco el camino que prometía una emancipación de derechos, de protagonismos, de beneficios para la mayoría, y la verdad es que no ha cambiado mucho, ¿no? Es un país altamente neoliberal, donde existe una presencia en muchos casos encubierta de grandes transnacionales, y que las desigualdades no han sido eliminadas, ¿no? Y ahora estamos en un proceso de crisis y de recesión muy fuerte, donde estas desigualdades y estas inequidades están volviendo a exacerbarse, y hoy en la carrera electoral no hay una diferencia muy grande de la propuesta política entre aquellos que se dicen de izquierda y la derecha, ¿no? Todos están más o menos proponiendo lo mismo, que es la industrialización, que es la atracción de capitales extranjeros, la adquisición de deuda para salir de esta crisis, y la verdad es que no hay un proyecto político que esté pensando en impulsar una discusión mucho más profunda de un cambio de paradigma, que sería lo necesario, ¿no? Senderos de reexistencia. Voces que alimentan nuestra América. Bueno, vamos a conversar con Paul Tierra de aquí, ahora estamos en Riobamba, en Ecuador, pero él pertenece a comunidades runas de aquí, que nosotros las conocemos más como comunidades indígenas, pero que los conceptos no nos dividan, ¿no? Entonces tenés una visión sobre los pueblos que poblaron estos países, estas regiones, estos territorios. También has estudiado, has desarrollado, ¿no?, tesis, maestrías en relación a esto. Cuéntanos un poco, no sé, tu visión sobre hoy, cómo ven estos pueblos runas, el tema de la agroecología y qué otras cosas. O sea, no basta solamente la tierra, ¿no? Claro. Bueno, entonces te agradezco muchísimo y te escuchamos. Saludos a todos, espero que estén súper bien. Un fuerte abrazo de antemano. Sí, yo soy el Paul Tierra, vivo en Riobamba, pero mi descendencia, mis abuelos, mis teitacunas son de Yuigán, Jesús del Gran Poder, una comunidad del Cantón Guano de la provincia de Chimborazo, del país de Ecuador. Efectivamente, yo creo que hay que recalcar que Dussel es uno de los sociólogos o proponentes de esta cuestión de la descolonización. Y cómo propiciar la descolonización viene a ser reafirmando, confirmando y superando varios conceptos, varias formas de pensar, varias ideas, y al mismo tiempo
varias propuestas que supuestamente sostienen una efectiva realización de los pueblos y nacionalidades, independientemente de que sean migrantes o no migrantes, de que sean de la ciudad o del campo, sino que es necesario romper ese dualismo que se ha generado durante este largo proceso histórico de 500 años, de 500 años y más, sí, en donde prácticamente nos han impuesto el pensamiento y basadas esas imposiciones de pensamiento, nosotros consideramos que esos son los parámetros o los paradigmas con los cuales debemos realizar nuestras actividades. La descolonización viene a ser como una propuesta para poder superar el dominio. El otro punto de la descolonización viene a ser para equilibrar los poderes, los saberes, los poderes, los saberes, los recursos. Porque, dadas las circunstancias de la llegada de Occidente a estos territorios, se sobrepuso Occidente sobre la filosofía, sobre la teología, sobre las prácticas, sobre la realización, sobre la economía, sobre la política andina, asumiendo de que esta era la propicia, la idónea para poder sobrellevar o construir una nueva sociedad. A estas alturas de la vida nos damos cuenta que este sistema o esta propuesta que viene de Occidente no tiene la capacidad de responder a todas las necesidades y mucho menos a todas las realidades. Tenemos realidades en el campo, realidades en la ciudad, y de repente nos damos cuenta que no existe tampoco un diálogo entre el campo y la ciudad. Hay una idea en donde te dicen que el campo subsidia a la ciudad, y es verdad. Los de la ciudad no la aceptan o simplemente la desconocen o es indiferente ante esa realidad. Pero ese subsidio generado del campo a la ciudad carece de reconocimiento y mucho menos de redistribución. Al momento que estoy hablando de estas condiciones, creo que es necesario decirnos, y ahora, ¿cómo instauro un nuevo formato, una nueva guía o una nueva hoja de ruta con filosofía, con teología, con prácticas, en donde digo yo, para poder superar los problemas adversos que tenemos en nuestras realidades? Indistintamente de individuos se puede hablar en todos los lugares, pero ahora es más complicado hablar de un colectivo común. Es difícil mantener una colectividad o una comunidad, es difícil mantener un acuerdo comunitario, porque las incidencias de la estructura sociopolítica actual permean fácilmente estas iniciativas colectivas y hace que más fácil se responde individualmente. Pero ahora necesitamos romper esa forma de pensar, esa forma de sentir y descolonizando varios aspectos en donde te digan el individualismo es bueno, pero hay que romper eso también y descolonizar esa idea de que el individualismo está sobre lo colectivo. Entonces ahí aparecen varias facetas por descolonizar. Y por ejemplo el mismo término, aparecen términos como indígena. Y indígena es un término que viene impuesto desde Occidente. Nuestros pueblos y nacionalidades, este término aborigen también no es antropocentrista y de repente también eso hay que superar con otra palabra, con otro concepto, con otra forma de identificación. Entonces, indígena aquí cumple 3 fases. Una es una imposición. La otra es un término utilizado dentro de nuestra sociedad y en la psiquis como un término de discriminación, de menosprecio. Uh-huh. Y el indígena es también, y la otra faceta que también atrae o se arraiga a través de la expresión de ese término, es como la persona que necesita ser salvado, que necesita ser ayudado y que necesita ser dado haciendo las cosas, o a quien le tenemos que dar tomando las decisiones. Uh-huh. Y este término indígena tiene sus bases teológicas y filosóficas desde el punto de partida en donde llegaron los españoles, porque Europa llega acá, Occidente llega acá y piensan que acerca de los hijos de Dios, se pasaron debatiendo 500 años en eso, en quiénes son los hijos de Dios, y dicen los hijos de Dios son los blancos, los europeos, el blanco europeo barbón, ojos azules o rubio, ese es el hijo de Dios. Y el negro, el afro, dicen no, ese no es hijo de Dios y no tiene alma. Y de repente, y ahora nosotros como pueblos y nacionalidades runas, nos dicen, ellos son hijos de Dios, pero no tienen alma. Y por eso hay que darles haciendo las cosas, hay que darles pensando. Ellos son naturales, no piensan por sí solos, hay que darles pensando.
Entonces, esa forma de incrustarse en la sociedad andina hizo que se construyeran formas de pensar, formas de relacionarse, leyes, normas, reglamentos en base a esa forma de esa teología filosófica. Uh-huh. Y en base a eso está ahora el positivismo jurídico. Eso es lo más fuerte. Y eso nos toca superar. Entonces, para mí, por esta cuestión, no sería el término idóneo indígena, porque es un término que nosotros no nos autodeterminamos como indígenas. Nosotros nos autodeterminamos como runas. Runa cuna sería, runa cuna. Runa es el término que te dice energía en movimiento y cuna le hace plural, los seres que estamos en energía en movimiento. Uh-huh. Y eso es un punto. El otro punto de la propuesta esta de la descolonización, considero que ahora es muy necesaria para afianzar procesos de lucha, procesos de determinación y reconocimiento de derechos, procesos de distribución y redistribución del uso de los recursos. ¿Para qué? Para tener la plataforma política, económica, social y para poder contrarrestar la política de despojo que se están realizando en varios espacios de Latinoamérica. En unos territorios te sacarán de tu territorio, pero en otros territorios no hay los recursos necesarios para poder sostener la vida. Uh-huh. Si hablamos nosotros de mi territorio en específico, si bien tenemos un sistema de agua, pero no tenemos agua de calidad. Uh-huh. Y la agroecología no simplemente se vive porque siembre con productos orgánicos, no. Necesito todo un sistema de recursos, toda una gestión de esfuerzos, toda una gestión y planes bien direccionados para poder mantener una agroecología efectiva y al mismo tiempo con decisión y camino propio. La agroecología en el Ecuador supuestamente está avanzando, pero son datos que posiblemente los tenemos de hace 2 o 3 años, pero necesitamos actualizar y necesitamos también medir cuál es el avance que hemos tenido durante estos 2, 3 o 4 últimos años. Y se ve la necesidad bien grande para que sean los jóvenes quienes también asuman este rol, esta actividad de la agroecología. Senderos de Reexistencia, voces que alimentan nuestra América. Bueno, conversamos aquí en Cuenca con el ingeniero Alfredo Robles. Él nos viene contando, digamos, cómo se van construyendo las redes vinculadas con la agroecología, la soberanía alimentaria y la economía social y solidaria y popular, ¿no? Quizás sería interesante, ¿no?, desde tu experiencia y tu formación, ¿no?, que estás, como siempre estamos estudiando y aprendiendo cosas nuevas, este tema del cambio climático, ¿no? ¿Cómo lo ves aquí en Ecuador y cómo lo ayuda a pensar? Porque, digamos, hoy Argentina, por ejemplo, está en una postura del gobierno de negar el cambio climático, ¿no?, en acuerdo con Estados Unidos y otros gobiernos. ¿Qué visión tienen ustedes? Porque una cosa es verlo desde quizás un escritorio o una mirada política partidaria, pero otra cosa es en la realidad, ¿no? ¿Cómo lo viven en los territorios las diferentes comunidades, ¿no? Bien, cuando tenemos una actividad, una vivencia, un momento de compartir en los territorios, siempre pensamos en territorios amplios, en territorios colectivos, en territorios solidarios. Hay muchos productores que estamos haciendo lo mismo, pero generalmente estamos solos, aislados, individuales. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es encontrarnos, reconocernos y vincularnos. Por ejemplo, en Molleturo tiene 72 comunidades asentadas en su territorio parroquial. De esas 72 comunidades logramos nosotros tener un vínculo con 15 organizaciones, con 15 comunidades que están vinculadas, digamos, a través de la vía productiva de la parroquia, y en cada comunidad generamos un encuentro de agricultores y generamos una organización, que esa organización propenda a generar y dar valor agregado a las fincas, a la producción que tienen en sus fincas. Y se va generando ya, si bien es cierto, las fincas son biodiversas, pero siempre tienen un producto principal,
un producto que le decimos un producto estrella, y a ese producto estrella le damos fuerza. Entonces, en Molleturo tenemos zonas donde tenemos fuerza con el chocolate, con el café, con la caña de azúcar, con los aliños, con las truchas, y cada localidad, cada comunidad va dándole fuerza a su producto. Pero como red generamos una marca global de todos. En Molleturo tenemos la marca Savia con las dos Bs, Savia con la B de saberes y Savia ahí mismo con la B de la savia de nuestras plantas, de la sangre de nuestras plantas. Entonces, esa es la marca que nos engloba a todos, y cada uno tiene su marca independiente de su producto. Y se va generando la posibilidad de la comercialización asociativa para que no dependa todos los productores de salir a una feria, sino hay una comisión de comercialización. Esa comisión de comercialización es encargada de comercializar los productos de todos, pero hay encuentros, eventos donde estamos todos, estamos unas 200 personas vinculadas en esta red y generamos procesos de formación, de incidencia política, de rescates culturales, de eventos deportivos, y estamos articulados, estamos juntos en este proceso. Hoy, Perdón, ¿esto en forma presencial o en forma virtual o en ambas formas? Bueno, el COVID nos dejó una gran enseñanza, ¿no? Y le hemos sacado provecho a esta virtualidad. Nosotros hacemos, vamos a decir, el 60% presencial, el 40% hacemos virtual. Todas las comunidades han aprendido a manejarse la comunicación a través de un Zoom. Hemos logrado hacer talleres por Zoom con gente de fuera de la ciudad a nivel internacional. Se han vinculado los compañeros en talleres desde México, que nos han apoyado con la Universidad, creo que era de Puebla, en diplomados en circuitos económicos solidarios, donde participamos 4 compañeros de la red. Entonces nos articulamos ya a nivel internacional, a nivel latinoamericano, pero también a nivel local, para que no se muevan los compañeros por problemas de vías, de invierno, de transporte, de gastos. Hemos hecho también talleres y cursos a través de la virtualidad, pero sí podemos decir que siempre es mejor que hagamos presencial. El sentirnos, el respaldarnos, el darnos una mano, un abrazo, siempre es mejor. Quizás, bueno, también Ecuador con el cambio de moneda, ¿no? Y todo eso también ha sufrido diferentes cambios, ¿no? Y ha impactado quizás en procesos inflacionarios. ¿Cómo ves al consumidor ecuatoriano? ¿Cómo se compromete en las ferias? ¿Cómo va y consume local y no productos por ahí importados o venidos de otras regiones, ¿no? Sí, bueno, nosotros decimos que tiene que haber una corresponsabilidad. El productor debe ser muy responsable en la producción con respecto al medio ambiente, con respecto a las personas que van a consumir, y el consumidor también con su responsabilidad de hacer consumo ético, responsable, local. En nuestra ciudad ha crecido en estos últimos, vamos a decir, 10 años, esa conciencia de consumo. Hay muchas personas que visitan los mercados agroecológicos. Se va expandiendo la agroecología y los mercados agroecológicos. En nuestro municipio, aquí en Cuenca, se aprobó una ordenanza del apoyo a la comercialización en los mercados agroecológicos, a la producción agroecológica. Hay ya una ordenanza que se aprobó este año. Entonces vamos creciendo, vamos avanzando, y yo sí pienso que, si bien es cierto, hay muchos sectores que buscan lo más económico, no ven la calidad, pero se han dado pasos importantes en la conciencia de las personas, en ese consumidor más altruista, más comprometido, más de apoyo al consumo de productos agroecológicos. Se va creciendo, se va realmente haciendo una concientización y preferencia a este producto. Cómo visualizan las comunidades el tema del cambio climático y cómo las comunidades también han sido objeto de alguna forma de manipulación a través de la Revolución Verde y todo el proceso de modernizante, digamos, que se le impuso a todo el sector de agricultores, campesinos, indígenas. Y bueno, y vos también en tu caminar te has ido especializando, por un lado en cambio climático, pero también en el uso de bioinsumos, de bioles y eso. Bueno, cuéntanos ahí un poco la experiencia, ¿no? Ya, sí, es un tema súper importante, compañera Ana. Cuando yo he ido a hacer unas charlas en las comunidades con pequeños productores, ellos van con papel y lápiz y lo primero que te preguntan es: ¿qué le pongo
cuánto le pongo, dónde compro, qué producto es para tal problema que tiene su finca, su cultivo. Ellos no van con el pensamiento de un proceso de trabajo integral, holístico, no. Ellos van con la idea, con su mente, que anotan el producto y que dónde van a comprar para ver cómo ponen. Entonces, eso nos ha enseñado la Revolución Verde, eso nos ha enseñado la empresa química. Y la universidad. Y la misma universidad, la misma academia. Lamentablemente así fue. Entonces, cuando uno va en estos procesos y le va diciendo a los compañeros, ya van a ver ustedes que no necesitas comprar nada para ese problema. Cuando tú haces las cosas bien, buscando un equilibrio en tu granja, ya no vas a tener ese problema. Pero ¿cómo? ¿Se desaparece solito sin que le ponga nada? Así es. Entonces, es todo un proceso de repensar, de reentender la vida en un equilibrio con estos conceptos más integrales, más holísticos. Entonces, ahí es donde comenzamos nosotros a visibilizar con ellos todo el impacto de la contaminación y todo el impacto del cambio climático. ¿Qué es lo que está pasando con la gran empresa agrícola, con estas corporaciones que se han tomado realmente la alimentación en sus manos a través de todo este paquete tecnológico? ¿Y cuál es la alternativa? ¿Y cuál es la alternativa desde los pequeños productores para garantizar esa soberanía alimentaria y garantizar también ingresos a través de sus excedentes con esos circuitos cortos, con esos circuitos de cercanía, de familia, de amistad, de responsabilidad? Hay muchos compañeros que me dan mucho gusto hoy que antes hacían un cultivo de la chacra, que si bien es cierto acá en nuestra localidad, en nuestra ciudad, la chacra es el cultivo de maíz con frijol y calabazas, con cachiles de avena, cebada o arveja, que ya es una buena combinación de productos para generar esta biodiversidad, pero no es suficiente porque nos falta diversificar mucho más. Y hay muchos compañeros que han recortado su cultivo de maíz, lo han diversificado ya con la huerta, con sus zanahorias, con sus coles, con sus papas, en fin, con otros productos. Y adicional a eso, con la crianza de animales menores que se va dando. Y van generando ya su soberanía alimentaria. Me da mucho gusto de que cuando estoy conversando con los compañeros, compañeras, ellos ya cuentan esto y dicen, yo tengo mi huerta para el consumo de la familia. Bueno, pero también vendo, dicen ellos. Bueno, pero también vendo a mis vecindades, a mis amigos, me buscan y me compran. Entonces nos da mucho gusto de saber que ellos entendieron que la producción primero es para la familia. Y esto ellos van viendo que ya no necesitan esos insumos químicos. Ellos han aprendido a generar sus propios bioinsumos para ir enriqueciendo la fertilidad de sus suelos. Y una de las labores muy importantes que se hace es el uso de microorganismos. El uso de microorganismos nosotros estamos haciendo en los corralitos pequeños de cuíes, de chanchos, de pollos. Ya inoculamos microorganismos en el propio corral, para cuando recolectamos los excretas de los abonos de estos animales y generamos nuestro compost, nuestro bokashi, ya va inoculado microorganismos. Y además va inoculado y va también mezclado con rocas minerales. Entonces ponemos rocas minerales, ponemos roca fosfórica, ponemos cal dolomita, ponemos ceniza, ponemos cualquier roca que tengamos cerca disponible, vamos inoculando y vamos incrementando, mezclando en nuestras propias corrales. Y cuando yo voy a hacer de esto un compost, cuando yo voy a hacer de esto un bokashi, va enriquecido con minerales y microorganismos. ¿Qué es lo que necesitamos? Materia orgánica, minerales y microorganismos. Y de ahí sacamos tanto bioinsumos sólidos como bioinsumos líquidos. Generamos bioinsumos líquidos y esto vamos utilizando. En un pequeño productor con caldos minerales y bioinsumos de la granja, se puede reemplazar el 100% de los agrotóxicos, el 100% de los agrotóxicos. Y esto hemos llevado también a la mediana y gran empresa, estos conocimientos y esta capacidad para que ellos puedan reemplazar, y ellos han logrado reemplazar en un 30 o un 40% los agrotóxicos, que a veces yo converso con colegas y me dicen, pero ¿y tú qué haces en una gran industria? Hago lo que puedo
por el cambio climático, para que podamos de alguna forma mitigar el problema del cambio climático. En cualquier lugar que estemos, en el pequeño productor, mediano o grande, tenemos que velar por nuestro planeta, por la casa común y mitigar el cambio climático. Hoy sabemos que los microorganismos son capaces de bajar a menos de 1 ppm de concentración de gases metanos en granjas de cerdos. Entonces, con el uso de microorganismos, prácticamente se elimina la emisión de gases metano que les transforman a CO2 y con eso bajamos prácticamente el 100% de contaminación de gases de efecto invernadero. Bueno, Alfredo, podríamos seguir conversando. Muy interesante este tema. Yo creo que, bueno, en Argentina también se está avanzando con el tema de bioinsumos, pero todavía en una forma más informal por ahí, no es tan conocido. Bueno, para terminar te pido ahí si quieres despedirte y te agradezco mucho el rato y un saludo ahí para Argentina, en las circunstancias en las que estamos. Sí, realmente conozco lo que está pasando en Argentina, me da mucho pesar porque unos sobrinos míos estuvieron estudiando allá, tuvieron que retornar porque se volvió insostenible la economía ya en Argentina. Tengo 2 sobrinos que sí lograron terminar sus estudios y teníamos una cercanía con alguna gente de Argentina, pero bueno, tenemos que seguir adelante luchando, tenemos que ser como los microorganismos, trabajar día y noche, unirnos, generar esas redes, esos micelios entre los agroecólogos, fortalecernos, resistir y seguir adelante. Muchas gracias, Ana, por estar acá en Cuenca, por conversar, por ese lindo don de gente que tienes y por esa posibilidad de unir a la agroecología a nivel de Latinoamérica. Gracias, saludos.